El artista valenciano Josep Renaud, a mediados del siglo pasado, acuñó la célebre frase: "El cartel es un grito en la pared". Posiblemente, a través de los años, su definición quedó corta. Definiciones simplistas, entre otras, como que el cartel es un aviso publicitario, es un aviso informativo que se coloca en un lugar público para difundir información. Se quedaron aún más cortas. El cartel es más que eso. Puede ser un susurro, puede ser un llamado de atención o sencillamente, en algunos casos, un canto de sirenas. Pero lo importante es que no olvidemos que el cartel es una manifestación cultural, política, comercial, social y, ante todo, una manifestación humana. Es poesía, comunicación pura, es comunicación vital. ¿Qué tal, amigos y amigas? A través de tu programa Conexión Cultural, porque todo tiene sentido y expresión, con nuestro tema del mes de octubre: la importancia del cartel en la comunicación visual en Panamá. Acabamos de observar este video, el contexto y la importancia, agradeciendo a Panamá Poster Group por este apoyo y darle relevancia y valoración al quehacer humano, a la expresión artística y al impacto que ocasiona los carteles en distintas facetas de la vida humana. Hoy está presente, es un amigo de la casa, un guerrero a carta cabal, también esa integración de jocosidad que también le incluye en cada una de sus facetas, a nuestro amigo Ivo Valdovinos Carleo, por la cual vamos a darle un énfasis a su hoja de vida: profesor universitario, director, ¿no?, del Panamá Poster Group, el círculo también de cartelistas de Panamá. Además también ha ganado, ¿no?, el tema de los méritos y ha cursado también en México como diseñador de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana en México, y también ha tenido la oportunidad de participar en los carteles en la Bienal. En Panamá también ha cursado posgrado en arte, cultura en la Universidad de Arte Ganexia, docencia superior en la Universidad de las Américas, profesor, invitado también a la Facultad de Arquitectura y diseñador gráfico de la Universidad de Panamá, docente en la licenciatura de Diseño Gráfico, publicitario en la Universidad de Artes Ganexa, en el ámbito cultural también en Panamá Poster Group. Ha participado también en distintos eventos en 2020 como director de esta integración, ¿no?, de este grupo de cartelistas. También es parte también de este apoyo en la Galería Manuel E. Amador en la Universidad de Panamá. En fin, ha participado en talleres de carteles, artes visuales, creador también, promotor cultural, gestor cultural. Además, un sinnúmero de festivales que ha participado, por la cual, a medida de lo posible, nos va comentando nuestro amigo, compañero Ivo Valdovinos Carleo, por la cual le damos la bienvenida de este espacio a través de Conexión Cultural, porque todo tiene
sentido y expresión. Vamos a continuar para darle un marco general. Ivo, para usted, ¿qué es el cartel? ¿Cuál es la importancia del cartel hoy en día, no? El cartel es un medio, ante todo, de comunicación visual. Durante mucho tiempo, desde el siglo XIX, fue parte de una dinámica de comunicación directa hacia las masas. De hecho, era digamos, uno de los grandes instrumentos de la comunicación visual a nivel masivo. Ya con el medio digital, pues, no es que haya sido reemplazado. Vinieron legados del cartel en los flyers y en otro tipo de motion graphic y ese tipo de cosas actualmente que hay, pero el cartel sigue siendo el decano de todo, sigue siendo el decano de la gran comunicación a nivel masivo. ¿Cuándo nació la historia del cartel? Hablamos de los jeroglíficos, los papiros. Bueno. Vamos a hablar a grosso modo, ¿no?, de la historia del cartel, el origen, ¿no? El cartel, bueno, el cartel, digamos, puede tener origen muy atrás, ¿no? En los tiempos, todos los antecedentes tienen que ver con los procesos de comunicación y formación del lenguaje. Obviamente los jeroglíficos, algunos pueden considerar que sean los antecedentes del cartel, ese tipo de cosas. En Roma habían anuncios, por ejemplo, que tenían que ver con cuestiones de mercantiles en los puertos. Y así a través del tiempo siempre hubo, en la Edad Media, en el Renacimiento, hubo edictos que se ponían en las plazas. Y esos son los antecedentes del cartel. Pero ya como tal el cartel, conformado a nivel moderno, se va a mitad del siglo XIX en Francia, con dos exponentes del arte, como Jules Chéret y Toulouse-Lautrec, como todo el mundo lo sabe. Pero eso responde a una necesidad de ambos, pues comercial, ¿no? ¿En qué sentido? En que descubrieron con el desarrollo y el perfeccionamiento de la litografía que podían, con un solo arte, con una sola obra, podían reproducirla masivamente y ganar un poco más de dinero. Y se empezó a dar por las necesidades publicitarias en su momento, que era así en esos tiempos. ¿Y cuáles eran los clientes de ellos? Eran burdeles, vino y ese tipo de cosas. A raíz de eso, muchos otros artistas, porque no existía el concepto del diseñador, eso se vino a dar con la instalación de la Bauhaus a comienzos de la década de los 20 del siglo pasado. Varios artistas empiezan a tomar ese ejemplo y a entrar en esa dinámica. Siempre el arte en el siglo XX, hasta más o menos en la Segunda Guerra Mundial, el arte influyó mucho el cartel. Los cartelistas, los que hacían cartel, eran ante todo ilustradores y pintores. Y se usaban las herramientas que los estilos artísticos en ese tiempo, las vanguardias existían. Habían carteles muy suprematistas, habían carteles de Art Nouveau, y mucho se dio, por ejemplo, en la década de los 30, el estilo Art Deco en los carteles. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y después Segunda Guerra Mundial empezaron otras dinámicas, discursivas y de lenguaje visual. Como creador, ¿qué motivó a Ivo Valdovinos Scarleo en dirigirse, orientarse a la comunicación visual, dirigido a la creación, a la construcción, a la edificación de los carteles? ¿Qué principios hay en la adolescencia, en la niñez, que realmente esto es lo mío? Claro. Eso se dio más que todo en mi formación académica universitaria en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que tenía un sistema muy especial de enseñanza modular en el cual se manejaban proyectos, que ahora actualmente se maneja mucho en las universidades. Ahora, en sí el cartel, ¿por qué? Porque en ese momento irrumpe en México la Bienal Internacional del Cartel de México. La primera edición se hizo en el 90 y empieza a haber un replanteamiento del cartel como elemento de comunicación visual. Entonces, como la Bienal estuvo íntimamente ligada a la UAM Xochimilco, o sea, la UAM Xochimilco sigue ligada a la Bienal, empezamos a tener curiosidad por eso. Y empezamos a tomar talleres de cartel. Por ejemplo, yo tomé un taller de cartel con Nicolas Troller, un famoso cartelista suizo que tiene colecciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y ahí empezó el gran interés. Cuando yo trabajo en México, en un instituto, empezamos a tener un desarrollo interesante de cartel, de divulgación. Y ahí empecé a hacer mis primeros carteles.
Ahí fue el gran interés por el cartel. De ahí inició. Llegué a Panamá y vi otras dinámicas en todo tipo de trabajos, de carros alegóricos, fantasía, diseño de productos, pero siempre estaba el gusanito de la Bienal. La Bienal siempre estuvo. Yo traté, a comienzos del siglo XXI, en el 2000, traté de traer los primeros 10 años de la Bienal acá, pero desafortunadamente no hubo las condiciones para que se dieran. Hablé con algunos publicistas, pero bueno, yo no era del medio y obviamente no cuajó eso. Pero después de muchos años ese gusanito seguía. Y ya cuando salgo de Zona Libre de trabajar tantos años, decido crear un grupo cultural. Tengo un viaje a México en el 2018 y ahí vuelvo a hablar con Javier Bermúdez, el director de la Bienal de México, y él me invita a colaborar con la Bienal. A partir de ahí es cuando empecé a conformar y a tomar las decisiones de lo que me llevó hasta ahora. Cabe destacar que Ivo Valdovinos Carleo es colombiano y también Panamá lo ha recibido también con estos procesos también esposas, hijos. de familia, el vínculo artístico, el vínculo de esa gestación cultural. Y es bueno acotarlo, Ivo. Dentro de esa navegación, si puedo utilizar ese término de navegar, en México, en Colombia y Panamá, en cada uno de esos países tuviste a alguien, algún tutor, seguías a algún artista que te llamó la atención. Me gustaban mucho las obras de Germán Montalvo, cartelista mexicano, un maestro del cartel. Me gustaban mucho las obras de Rafael López Castro. Ellos fueron mis inspiradores inicialmente. También tuve la oportunidad hermosa de conocer grandes cartelistas como René Ascui, como Milton Glaser. Ese tipo de cosas marcaron. Y cabe acotar que 3 cubanos, René Ascui, Alberto López Ñico y Félix Beltrán, fueron importantes en la formación de los actuales maestros del cartel mexicano. Entonces, toda esa gente sirvió de inspiración para mí. Antes que los cartelistas que siempre nombramos como Munchen, Cassandre y ese tipo de cosas, yo primero me fijé en eso, de primera mano de los cartelistas latinoamericanos. Bien, hay una tendencia, una línea editorial, si lo puedo utilizar, una comunicación de escrita visual, en que está dirigido al cartelista, una tendencia demócrata, libre, cómo el cartelista puede configurar hacia el público, dirigirse ya sea si hay una protesta, si hay también un tema también de campaña, sí, de salud, cómo el cartelista dirige su obra, su producto. Okay. Bueno, siempre se ha hablado de la clasificación del cartel. Bajo mi punto de vista, el cartel se clasifica de acuerdo a las temáticas. Hay cartel político, cartel cultural, cartel publicitario. Ahí actualmente me encantan las dinámicas que están habiendo en la Universidad de Panamá con el cartel científico. Lo que son las facultades de química, biología y todo ese tipo, están estimulando mucho el cartel, que es un cartel infográfico. Y eso es bueno. O sea, que el cartel siempre sigue presente en las dinámicas de la comunicación humana. En Panamá, el cartel se gestó desde casi siempre, en casi todos los países latinoamericanos se dio en los 20 y en los 30. Y Panamá no fue exento. Lo único es que en Panamá, a pesar de que se está usando masivamente, no hubo como el desarrollo y los legados que se dieron en otros países. Aún así, aquí hubo unas décadas muy interesantes de cartelismo, que fueron los 70, 80 y parte de los 90. Ya después, con la era digital, y eso lo voy a aclarar después más adelante, empiezan otras dinámicas, y eso es lógico. Hay puntos muy especiales que se han dado en el cartelismo a raíz de los desarrollos tecnológicos. A veces los desarrollos tecnológicos restan un poco la comunicación y priman en los recursos que te puede dar ese adelanto tecnológico, y entonces los diseñadores entran a manejar esos recursos
y a experimentar esos recursos y se olvidan a veces un poco de la comunicación. Creo que estamos en esta época así. Afortunadamente sí he visto que ya hay gente preocupada aquí en Panamá de poder rescatar el cartel, pero como medio de comunicación, no como un medio nada más de presentar cosas. No, y está interesante, ¿no? El siglo XIX y XX, como el cartel, como un mecanismo de conciencia a través, llámese Ivo, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el tema también de la Revolución Industrial, los cambios por ejemplo, coyunturales es que de la vida. precisamente la Revolución Industrial vino a cambiar cierta dinámica y generó el cartel ilustrado. O sea, el perfeccionamiento de la litografía es parte del proceso de Revolución Industrial. Y ahí tenemos un cartel, por ejemplo, un cartel que es el Istmo de Panamá revive a través de la construcción de la línea férrea interoceánica por necesidad norteamericana de evitar de poder trasladar a la gente de Nueva York a California por la fiebre del oro. O sea, ese fue todo el interés norteamericano, porque en ese tiempo era muy agreste de cruzar todo el país. Y aquí tenemos un anuncio que fue creado por los gringos, en que esto es un cartel que habla perfectamente de las necesidades en ese momento, a mitad de los 50. Entonces ahí podemos también los inicios, ¿no? de la dinámica, del contexto panameño, si nos puedes... Eso eso ya es un anuncio clásico, un cartel clásico que se podía hacer en revista o pegado en las calles de la cerveza, ¿no? En este caso es Balboa, creo que es. Ahí es un típico cartel donde hay una intervención de ilustradores. Y ese es el punto que quiero aclarar. En ese tiempo, los que llevaban el peso de la publicidad eran ilustradores y pintores. Y ellos participaban con parte de su dinámica en la publicidad en revistas y periódicos. Eso estamos hablando de décadas de 20, los 30. Aquí tenemos un cartel muy interesante. Todavía no había el desarrollo tecnológico para hacer carteles a color, full color offset. Ese cartel fue hecho, confeccionado en Ecuador, en la imprenta transnacional Senefelder. Ese cartel es producto de un concurso porque se escogió una reina, querían revivir el carnaval, se escogió una reina y se hizo un concurso de carteles. No, puede ser que sea el primer antecedente de concurso de carteles en este país. Y ahí ganó Paul, que Paul es hijo de un personaje muy interesante que vivió que es de origen neerlandés, en las Antillas holandesas, que estuvo en Venezuela y que estuvo acá después en Panamá. Y el hijo fue el que hizo el cartel. Ivo, la forma de la creación del cartelista, ¿cuáles son los elementos esenciales para realmente la atención, el interés y la acción pueda que provoque una intención con el público? ¿Cuáles son las cualidades de un cartelista? Bueno, las cualidades de un buen cartel es manejar elementos, y más en esa época que se manejan elementos alegóricos e icónicos. Tú ves ahí, la figura principal es la empollerada. Y también era importante ese cartel porque es una especie de asentamiento de la identidad nacional de este país con el manejo de la pollera. Entonces estamos hablando de la figura principal, la empollerada, el alma de ese cartel. Y si tú ves el contraste en blanco con el resto de azules y naranjas, resalta mucho. Entonces en ese tiempo ellos sabían que tenían que crear elementos icónicos que fueran referentes fuertes para llamar la atención. Y tenemos este hermoso cartel hecho en el año 36. Bien, sí, amigos, amigas, aquí estamos viendo, aquí hubo una distribución por el tema de los carteles por década. Bien. Coméntanos Esos carteles comienzan los 50. ¿Qué pasa? Es lo que yo te explicaba. El otro era el 36, de década de los 30. Hay influencia artística ahí. ¿Qué pasa cuando empiezan a ver los carteles en los años 50? Empieza el desarrollo de las publicitarias y empiezan a usarse los recursos técnicos, en este caso la fotografía. Y se empiezan a hacer más carteles fotográficos. Los carteles antes de la Segunda Guerra Mundial eran carteles más de ilustración. Entonces aquí se empiezan a usar más recursos, en este caso fotográficos. Ya existe un más desarrollo en las impresiones y ya no se recurre, sino que empieza a usarse la fotografía. Entonces ahí es cuando yo hablaba
de que de repente logramos un desarrollo visual muy interesante previo a la Segunda Guerra Mundial, y como irrumpe entonces la tecnología, con el caso de la fotografía, ya empieza a haber un detrimento visual, porque este cartel no es tan atractivo como el 36. Entonces, pero eso es clásico, eso es normal que pase cuando tú tienes tecnología que quieres experimentar a ver cómo se ven las cosas. Y ahí tenemos un ejemplo de eso. No, pero y también el tema de la publicidad. Ahí vemos Bueno, imagen. la publicitaria, Dice tú que lo una sabes, imagen tú lo habla sabes. más, Sí, habla claro, más que en mil este palabras, caso, ¿no? por ejemplo, no es un cartel simbólico, es un cartel tácito connotativo en el cual tú estás hablando de Luis Miguel Dominguín, lo primero que te presentan al tipo, una fotografía del tipo haciendo la lidia de un toro. La siguiente. Ajá, bueno, este ya es final de los 50, comienzo de los 60. Empieza a haber, ya con el establecimiento de las publicitarias, empieza a haber una dinámica en Panamá interesante en que se regresa a la ilustración. ¿Okay? Pero, ojo, en los 60 empieza a haber un estilo más minimalista de ilustración. Y en este caso, por ejemplo, se está promocionando una línea aérea. ¿Y qué se usa? Pues si voy a visitar Panamá, pues tengo que ver elementos de Panamá. En este caso empieza a ponerse, se rescata, yo creo que para los años 60 se rescata la Torre de Panamá la Vieja. Hay un replanteamiento. Y muy interesante, se rescata la Torre de Panamá la Vieja y se pone un elemento muy tradicional panameño como las empolleradas y los ¿Qué manitos año Ese es como esa? del año 61, 62 más o menos. Es decir, que trasladándome al tiempo y al espacio, todo es a mano. O sea, todo es- hay una búsqueda ¿Qué con la técnica? fotografía, pero se regresa también a ilustración más sencilla a mano. Incluso hubo carteles en los años 60 que eran carteles que eran como tipo cómic, se usan a los caricaturistas. Creo que Lolo Silvera hizo también muchos carteles. También en el cartelismo de teatral hubo muchos carteles también así de... De cómic eran relatos, narraciones Sí, y sí, eran descripciones. una figura que de usaba. de historieta. Sí, y usaba como carteles. Ese es muy interesante porque ese es el preámbulo a lo que es el cartel político en Panamá. Ahí tenemos, tiene que ver mucho con la parte del 9 de enero. Es como de año previo, o sea, eso fue producto de esa época. La lucha nacionalista. Exacto, ya empiezan a ver los antecedentes de eso. Y este es de la Asociación de Estudiantes, creo que es, la Federación de Estudiantes de Panamá. Muy bonito cartel, muy bonito cartel. A mí, este cartel está dentro del acervo visual. Y voy a aclarar, mis respetos para la Biblioteca Castillero. Ellos tienen, el depósito legal fue creado en los años 50. Se supone que todas las publicaciones tienen que tener copias allá, por ley. Y los carteles también. Y ellos tienen una colección de 1.200 carteles de todas las épocas allá. Claro, la mayoría son del año 2000 para acá, porque fue cuando se hizo efectivo más ese depósito legal. Este es un cartel que aparece, que lo tienen ellos allá y tú lo puedes pedir y lo puedes ver. Eso sí, cuidando no maltratarlo. Y es un bonito cartel representativo de las primeras manifestaciones de lucha política. Ivo, el contexto del Istmo de Panamá y las luchas y las décadas, tú que has tenido la experiencia, ¿no?, entre México y Colombia, siendo, mira, la extensión que hay desde Punta Burica a Cabo Tiburón de Panamá, ¿qué realmente tú puedes rescatar del Istmo de Panamá en el acervo cultural comparado con México y Colombia? ¿Qué nos puedes...? Es que precisamente el Istmo de Panamá es muy importante a nivel de la conformación de las Américas. Aquí partió la conquista del Perú. Y las dos joyas de la corona fueron el Virreinato de Perú y el Virreinato de Nueva España, que es México actualmente. Entonces, Panamá es importante. Fue el primer paso transoceánico, el primer espacio de globalización comercial a través de todo el oro y la plata, principalmente, que venía de Perú. Y pasaba y las ferias de Portobelo son impresionantes. La feria de Portobelo, hablamos que en 2 siglos hubo 99 ferias. Impresionante. 99 ferias en ese tiempo. Eso era, o sea, era como si aquí hiciera ferias cada 2 meses. Es decir que, no, el contexto histórico, No, el siglo XIX, claro. la ruta de California, Sí, Portobelo, claro. el Sí, oro. No, es que Panamá siempre ha sido un Y lugar la de conquista paso. de españoles, la Es que la historia. característica del Istmo siempre ha sido un lugar de paso y de comercio. Esto es claro y evidente. Y hoy por hoy se mantiene. Y se mantiene actualmente. Continuamos.
Ese es un cartel hermoso, que el de los Juegos Centroamericanos del año 70. Un cartel, ese fue posiblemente diseñado e impreso en el taller Alié. Es una lástima que haya desaparecido el taller Alié, que era comercial. El taller Alié creo que lo fundaron en el año 60. Los que conocen de esto saben de lo que estoy hablando. Trabajó mucha serigrafía y ese es una serigrafía. Y este es un cartel que incluso en el mercado internacional de terciario del arte es un cartel que se vende en $100. O sea, un cartel que tiene un precio casi al nivel de una pintura. Y es muy bello. La verdad es la dinámica que crearon ahí con el atleta en una cinética increíble. Es un cartel digno de coleccionar. Y aquí tenemos, bueno, los procesos del cartelismo. Es que a partir, ya viste los antecedentes en el 60 y empieza a ver yo le llamo en la segunda etapa de oro del cartel panameño en los 70, 80 y 90, porque los procesos que conformaron la identidad nacional y el rescate de las áreas canaleras revertidas, fue el motor para la estimulación de la cultura. Ahí en esa época salieron a estudiar mucha gente, con el maestro Jaén, como Saldívar. Ahí empieza también la época en que es de Ricardo Ledesma Brackley como publicista. Y entonces empieza a haber una segunda época dorada del cartel con que ya se comunica, los carteles comunican algo, no solamente es para mostrar algo bonito o atractivo, sino para comunicar algo. No, y ahí vemos la construcción de nuestra identidad. Claro, ahí está todo. Totalmente. Exacto. Los elementos, Canal de Panamá, Panamá todo, la Vieja. Todo, ahí está todo. Y el proceso de la transición y la soberanía. Claro, o sea, que cumple a cabalidad lo que es la comunicación visual en masa. Cualquiera que ve el cartel lo entiende perfectamente. Bueno, ya unos carteles ya comienzan los 80, todavía habían esos rezagos. Mira cómo ahí se conforma la imagen con las letras. O sea, eso es un elemento que viene del cartel polaco, ¿no? O sea, y no he hablado del cartel polaco que irrumpe en los años 50 y crea una nueva dinámica de lenguaje visual. ¿A qué te refieres? Si quiero, o sea, donde está el contexto de la bailarina. Con la bailarina y todo, si te das cuenta. El Q de quiero es la pierna. Y entonces ahí hay un manejo, eso sí está íntimamente ligado con el cartel polaco. Tiene los antecedentes del cartel polaco, el manejo de la tipografía con la figura. O sea, cualquiera diría, no, pero es que los carteles ahora se ven más chéveres. Sí, puede ser, claro, con la tecnología que tenemos. Pero es interesante lo que hizo el cartelista ahí. Y es una cosa que hay que valorar. No, sí, están presentando un ícono también en nuestra historia teatral, el Teatro del Círculo. Sí, exacto. Hay una cosa a destacar de los teatros en Panamá. Los teatros en Panamá, tanto el Círculo como el Willen, el Teatro Ancón, tienen colecciones, tienen la viva historia de las colecciones de los carteles, tienen carteles coleccionados en sus paredes, junto con insertos de periódico, tienen prácticamente su propia hemeroteca de todos los insertos de las obras, digamos, de los productos de divulgación, como los insertos de periódico, como los carteles. En los dos, principalmente, han cuidado mucho eso. Mira, el rescate de la memoria, Ivo, sí. Ahí observamos la participación en la producción de José Pepe Zarzaneda, que dicho sea de paso, fue uno de los maestros dentro de la escenografía que conociste a mi padre Jaime Canto y tuve la oportunidad en la década de los 80 presenciar, ¿no? la elaboración de la construcción de la escenografía, ¿no? Me recuerdo, ¿no? Sí, yo siempre digo que la gente actual tiene que valorar eso, no de quedarse con que se ve mejor ahora, como si todo empezara ayer. No, hay que revisar un poco la historia. Y eso es lo que nos falta un poco. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con el cartel, que se revise la historia del cartelismo en este país. Bueno, ese viene de las épocas. Este es el cartel de Roy Arcia, del DEXA. Es importante recalcar que en la Universidad de Panamá hubo un cartelismo muy interesante desarrollado en el Departamento de Expresión Artística, que ahora es la Dirección de Cultura, donde tú trabajas. Y ese es un cartel del maestro Roy Arce, el actual director de la galería, hermosísimo cartel de una obra teatral, desarrollada por Ars Natura, que Ars Natura es un colectivo muy interesante que duró 11 años, creo. O sea, el trabajo que generó Ars Natura y el maestro Roy Arce fue parte vital de ese trabajo. Mira, este cartel, ese para mí es un cartel de primer nivel.
hermosísimo. Y he escuchado Art Natura en la década de los 70, 80, Sí, que tuvo un impacto fuertísimo. fuerte. No sé si me Sí. puedes pasar anteriormente el cartel. ese. ¿Cuál es tu interpretación sobre la creación de Roy Arcia referente? Roy Arcia es un personaje muy interesante porque es todoterreno, es un tipo que hace escenografía, te hace telones, te hace carros alegóricos, te pinta. Mira, tú le encargas una obra y te la pinta exquisitamente, pero también tiene su propia temática a nivel pictórico y a nivel gráfico. Él estudió en Roma, en una universidad, estudió técnica gráfica visual, lo cual lo hace ser un gráfico también, pero a la vez también estudió artes plásticas aquí en Panamá y hizo una maestría en... O sea que él es un personaje que te puede jugar con la pintura y te puede hacer cartel a la vez. ¿Qué quiso comunicar Bueno, Roy yo Arcia pienso con los que elementos? yo pienso es una obra de teatro que tiene que ver con la cuestión indigenista y cómo tiene una alegoría a Cristo, Sí. al sacrificio del pueblo originario, y tiene que ver con eso. Y cómo esas líneas rojas que revelan eso, dramatismo, el mismo color, cómo lo atraviesan, como si fuera un Cristo o como si fuera este santo que también fue flechado, ¿no?, por todos lados. Entonces, para mí me está indicando que es una obra de teatro que tiene que ver con esa cuestión originaria de la desgracia de los pueblos originarios. La siguiente. Bueno, este es un cartel de los 90, creo que de los 70, no, perdón, que habla ahí en los 90. Ese tiempo eso fue en los 90, en ese tiempo hubo un gran interés por recobrar la democracia. Entonces hubo muchos carteles que apelaban a eso de las elecciones y esa es una parte de lo que habla. El poder político, ¿para qué? O sea, ¿para qué es el poder? Si tú ganas en las elecciones, ¿qué vas a hacer con el poder? Entonces ahí vienen varios elementos muy interesantes de ese cartel. Este es un cartel de la difunta profesora, me van a perdonar. Se te escapa el nombre. Sí, la que creó el concepto de Grafifé en la facultad. Ella creó ese hermoso cartel ecológico en los 90, muy bello. Eso me hace recordar ella fue la que creó el concepto de Grafifé, que actualmente se celebra en la Universidad de Me Panamá. recuerda, ¿no?, la creación, ¿no?, referente a Que nivel bíblico. me disculpen Génesis. no acordarme el nombre de la profesora, que en vida la conocí, pero no tuve amistad con ella, pero fue muy importante en la formación de estudiantes de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad. Ahí tiene que ver mucho la naturaleza, la Sí, flora. no, es que en y ese momento el autocuidado. empezaba el discurso ecológico. Entonces aquí vemos un ejemplo de eso, cómo la biodiversidad de Panamá tenía que mantenerse. Y estos discursos son muy válidos actualmente, con la cuestión de la mina y eso. Y esto es un cartel publicitario, publicitando Expo Comer, y a mí me parece tan interesante. O sea, que a pesar de que es un cartel que divulga algo publicitario y comercial, tú no lo ves como los actuales carteles comerciales. O sea, hay una búsqueda, hay un manejo estético interesantísimo. Y este es un cartel teatral. Y estoy a punto de creer que fue impreso por Carlos Brownlee. Carlos Brownlee fue un peruano, en paz descanse. Él fue director, productor teatral, actor, y él montó una imprenta. Y él imprimió muchos carteles en los 90 con su imprenta Brownlee y en el comienzo del año, en las primeras 15 años de este siglo XXI. Él fue uno de los grandes impulsores al imprimir carteles teatrales, que ya esos carteles casi no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque hemos caído en el cliché de poner a los actores y entonces lo que llaman cabezas flotantes o esas cosas que es parte de lo que yo hablaba de cuando tú tienes algo tecnológico. En el año 2005, y yo fui parte de ese fenómeno, irrumpe los vectores y todo el mundo hacía vectores y es cosas fantásticas y cabezas flotantes y todavía, digamos, ya 18 años y seguimos en el mismo concepto de cabeza flotante. Yo creo que hay que pasar la página y que ya estamos consolidados a nivel digital, todo el diseño gráfico se hace digitalmente. Yo creo que ya no hay que explotar más nada técnico, sencillamente es desarrollarlo
pero ya empezar a comunicar algo más interesante. Y esto de los últimos carteles que hablan. No, Iva, ¿y cómo tú, como creador, tú combinas la escuela tradicional con la escuela contemporánea en el sentido de la lluvia de ideas? Estamos hablando que tú como creador, la lluvia de ideas, lo que tú observas, sientes, ves, vas palpando, creando, ¿cómo es tu método y técnica de la creación de un cartel? Y estamos hablando, y disculpa que te interrumpa, por ejemplo, de una media rota, estamos hablando de otros elementos que de inicio vas como creando la forma, ¿no? Son ideas. ¿Cómo tú puedes construir para...? Bueno, primero hay que partir de algo. Yo no sé por qué se habla de diseño digital, cuando ya todo se diseña digitalmente. Difícilmente tú haces las cosas a mano por las necesidades. O sea, no puedes ya trabajar, todo tienes que entregar digitalmente. No puedes entregar un original mecánico a mano. Entonces, yo no sé por qué se insiste en hablar en diseño digital después de que ya llevamos más de 20 años manejando diseño digital. Entonces ya es hora de pasar esa página de hablar de diseño digital y hablar de diseño. Todo se puede partir de un boceto. A veces yo parto de un boceto. A veces yo parto de una idea de la media y ya no paso ni siquiera por el boceto, sino que ya voy ideando y construyendo en la misma computadora. Todo depende de las necesidades del momento. Ya lo de la media rota y esas cosas, que no la tiene, sino que fue un invento mío por fuera. Sí, que no la tengo, así que esta es parte bastante... Yo le hice una broma. De la pero ya se me ocurrió de la media tiene. rota, hablando de ti, que sale un micrófono por la media rota. Entonces son ideas que de repente así se van construyendo los carteles. Definitivamente, y eso me llama poderosamente la atención. Uno camina en lo cotidiano, en lo más sencillo, ahí nace una idea. Voy a contar rápidamente una historia que me contó René Ascuy cuando alterné con él al comienzo de los 90. Él tiene un famoso... René Ascuy es cubano, voy al contexto rápido, uno de los pilares del cartelismo cubano tradicional, en paz descanse, y gestor y durante muchos años maestro en las universidades mexicanas. Él hizo un famoso cartel de una película francesa, se llama Besos Robados. Viene la figura en alto contraste de una mujer y los labios en rojo desfasados de registro. ¿Cómo se originó eso? De la forma más sencilla. Él no sabía cómo hacer el cartel y un día se fue a tomar dice él, al bar, al boite, no sé. Cuando regresaba en el bus frena, la guagua frena y una tipa se estaba pintando los labios y se le corrió. La tipa dijo una grosería y a él se le ocurrió, ya sé qué voy a hacer. ¿Y qué hizo? Movió el registro. Y es un famoso cartel. Así nacen los grandes carteles. De cosas cotidianas, de la vida cotidiana. Mira, este es un cartel que a mí me gusta mucho porque, dicen que el logo fue cuestionado, pero te voy a decir que ese logo hecho por una diseñadora, creo que de aquí de arquitectura, no sé, fue, digamos, los logos panameños más vistos en el mundo. Sí, claro. La jornada. La jornada. Entonces, ese cartel a mí en lo especial me parece bonito, interesante. A algunos no les parecerá interesante, pero maneja más o menos un concepto todo interesante de la ciudad, los skyline, las características de los cerros y cómo la gente está aquí. O sea, ¿Qué puedes interpretar del logo? Bueno, el logo está claramente, yo lo entiendo claramente, pero el problema aquí del logo es que, o sea, yo no lo voy a criticar, yo creo que eso hay que respetar los espacios. Pero se ve claramente que está el istmo, está el rosario, está la silueta de la Virgen María y está la cruz. ¿Por qué se criticó tanto? Porque tal vez le faltó un poquito más de unidad. Eso sí estamos de acuerdo. Yo creo que cualquier gráfico, y no estoy quejándome del logo, sabe perfectamente que le faltó redondear un poco, pero la idea está excelente. Ese es un cartel muy hermoso de Quintero, Ferrara Quintero. Él trabajó mucho en publicidad, él se graduó aquí en arquitectura y trabajó mucho en publicidad. Y aquí hay un manejo clásico del cartelista panameño de los años 70, 80 y 90. Ese es un manejo visual hermoso. Ese era el tipo de cartelismo que aquí había en este país en esas décadas. Bien, así vamos a hacer una pausa y ya regresamos a través de Conexión Cultural con un tema genial, estupendo, hablar del cartel en el contexto panameño y su importancia.
Continuamos con este espacio también de un buen humor, hablando también del cartel y la importancia, ¿no?, en la construcción panameña, ¿no?, y todo el acontecer de la realización. Vamos a continuar con los carteles bienales, Ivo, para darle énfasis a este cartel. Bueno, este cartel que tenemos aquí es de la alumna de Ganexa, de diseño gráfico de Ganexa, Andrea Simón. Ella participó en una categoría que tiene que ver con la tecnología y la alienación más o menos de los jóvenes. Fue parte de unas dinámicas que se hizo en una de las materias que dicté y tuvieron la oportunidad de conocer hasta la misma Susana Manchicao, la directora bienal. Hubo una masterclass ahí, interesantísimo, y de ahí salieron carteles muy buenos y gracias a Dios una de las alumnas quedó finalista en una categoría en la Bienal de Bolivia, que en este caso Andrea Simón, con ese cartel muy bello que habla claramente en 2 tonos de cómo se puede alinearse el joven con la tecnología. Veo que no hay comunicación escrita, Nada. Solamente la imagen habla por sí sola. Por sí sola. Es que el cartel tiene esas posibilidades, no necesariamente tiene que tener tipografía. La misma imagen puede hablar y la tipografía está tácita en la mente de las personas. ¿Qué mensaje podemos recalcar Bueno, ahí ahí? está la niña que una cosa es lo que muestra en las redes y otra cosa es lo que está viviendo en la vida real. Y inteligentemente ella pone la luz en ese rosado, la luz de lo que siempre mostramos, la cara linda, y atrás en un tono más bajo vemos el rostro de ella como en cierto grado llorando, con un sufrimiento. Entonces ahí está claramente, la imagen lo habla. Es una realidad que Sí, se está una viviendo realidad actualmente, permanente, porque permanente. o sea, ella puede estar cabreada, la muchacha puede estar enojada y, ay, voy a salir en las redes. O sea, eso pasa. Y ella lo reflejó perfectamente ahí. Este es un cartel de la Bienal de Calanca en Suiza, de Isamar Bravo, del árbol y yo, en el cual hay una figura de una mujer y ves cómo se integra el árbol como un elemento de cobijo y de una especie de sinergia e interacción entre el árbol y la persona. Este es un cartel de Luis Muñoz. Él es panameño, que él tiene un despacho en Malta, en Europa. Tipo es un gran comunicador allá. Este cartel a mí me vaciló un poco, pero hay una cosa que quiero hablar acerca rapidito, del contexto. Los carteles tienen a veces que responder a los contextos. Y ese es un cartel para Europa. ¿Y por qué el verde es la cajita feliz? Allá se maneja, como es lo ecológico, en Europa se maneja mucho lo ecológico, allá existen las cajitas felices verdes. Ahí está. ¿Y acá en Panamá? No, aquí sí. Aquí no, pero allá sí. Entonces yo decía, pero ven acá, este man, ¿qué me quiso decir? Pero es que yo tenía que ver el contexto. Y yo parece una cajita feliz. Y a veces hay que revisar un poquito. Entonces eso es importante en la comunicación, también cuando tú diseñas bajo un marco referencial y un contexto. Y este es un cartel de Berardo Santana, el asistente de la galería, que este fue el primer cartel seleccionado en la Bienal de México. El primer cartelista panameño o cartel panameño seleccionado en una bienal en una categoría, que fue producto de una exposición que nosotros organizamos de 2 pueblos con un sentimiento, Etnia Negra, Colombia, Panamá. También hay que destacar, Ivo Valdovinos, el trabajo de 2 inquietantes seres humanos en la Galería Manuel Amador de Roy Arcia y Berardo Santana, como ese epicentro, ese espacio, ¿no?, para promover e impulsar los carteles, Ivo. Sí, ellos me abrieron las puertas y eso es muy importante. No todo el mundo tiene la capacidad o las ganas de abrirte las puertas para desarrollar este tema. Cuando mucha gente considera el cartel como algo secundón o que inexistente. Este es el cartel, bueno, este es un cartel que hice para Crónica, este es un cartel de mi autoría que hice para Crónica de Borinquen. Es un cartel muy bello, simbólico, que el objetivo de este cartel era, ante todo, invitar a los artistas puertorriqueños a hacer una exposición de sus obras en la galería. Y logramos nuestro cometido y hasta como de valor agregado, pues quedamos finalistas en la Bienal del Cartel en esta edición. Este es el cartel de la profesora Ilka Perea. Este cartel también seleccionado en esta Bienal. Ella en este momento se encuentra en el congreso que hay en Querétaro. Bueno, ya hoy precisamente es la premiación de la Bienal del Cartel. Hoy ella va a estar presente ahí en el Franz Mayer,
que ahí están todos los carteles exhibidos, los seleccionados, creo que son como 500. Y este es un cartel muy interesante porque también fue un cartel dinámico dentro del discurso de dos pueblos con un sentimiento, en este caso Panamá, Puerto Rico. Pero ella está explotando, como ella vivió mucho tiempo en Portobelo, creo que es de allá, y está explotando la cultura de Portobelo, la cultura de... Porque los Congos no es nada más la reina Congo y los diablos, no, hay una cantidad de personajes en el imaginario de la cultura Congo. Entonces ella, en este caso, el pajarito es como el transmisor de mensajes importantes, es como el que transmite los mensajes en todo el entorno Congo. Y ella hizo un cartel muy hermoso que quedó seleccionado, que fue comprendido perfectamente a nivel cultural por los jurados de la Bienal, que son gente muy cartelistas renombrados internacionalmente. Vamos a felicitar a la profesora Ilka Perea de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que está en México representando con honores a la República de Panamá. Vamos a presentar, Universidad de Panamá. Sí, la Universidad de Panamá. Vamos a presentar el video que muy atinado con esas intenciones estimulantes, ¿no? Nos está representando a la profesora Ilka Perea allá en el hermano país de México. Vamos a apreciarlo y regresamos. Hola, mi nombre es Ilka Perea, soy diseñadora gráfica con más de 20 años de experiencia en el campo de diseño gráfico. También soy docente en la Universidad de Panamá, imparto clases de diseño gráfico. Lo que me apasiona es la fotografía, la animación, la ilustración manual y digital y también los carteles. De allí fui invitada por Panama Poster Group para el diseño del cartel de la conmemoración de la Etnia Negra, de la celebración de la Etnia Negra. Diseñé el cartel titulado El Príncipe y los colores del negro, inspirado en el personaje del pajarito de la cultura Congo de Panamá. Hoy me encuentro en el campus de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la Ciudad de México. El cartel que diseñé del pajarito lo inscribí en la Bienal Internacional de Cartel de México. Para mi sorpresa, les confieso, fue seleccionado como finalista en la Bienal y de allí me extendieron una invitación para venir acá y participar de las conferencias y de los talleres que estarán dictándose tanto aquí en la Ciudad de México como en Querétaro. Dos de las cosas que me han gustado de las conferencias a las que he asistido ha sido la manera en que desarrollan el trabajo del cartelismo a pesar de las limitaciones, ya sea económicas, de recursos. Son personas que, a pesar de las limitaciones que se tiene aquí en Latinoamérica, han sabido cómo sacar adelante sus proyectos. El segundo punto que me ha gustado de las conferencias es lo que explicaban los conferencistas que vienen de Asia. Ellos explican que parte de su ejercicio creativo es la exploración. Es esa actividad de manera deliberada de salirse de su zona de confort y hacer otras actividades, buscar otros materiales, explorar otro tipo de técnicas, simplemente con el deseo de hacer otras cosas. Me pareció maravilloso, me pareció un ejercicio muy creativo y que muchos diseñadores deberíamos explorarlo, ya sea en el cartelismo, que es lo que es el tema de acá, que nos compete aquí en la Bienal, pero también en otras varias, como el branding, el diseño de empaques. De verdad que ha sido muy enriquecedor y de verdad para los diseñadores de manera general, toda la experiencia y el bagaje de conocimiento que se ha vertido en esta Bienal. De verdad me siento muy afortunada y quiero agradecerles a todos los que me ayudaron a estar acá. Felicidades a la profesora Ilka Perea. Se le nota, ¿no?, la emoción, la entrega, representando a nuestra casa de estudio Octavio Méndez Pereira. Y también le agradecemos, ¿no?, por esta construcción del video informativo
educativo y motivador, hablando de los carteles, la importancia. Compañero Ivo Valdovinos Carleo, voy a mencionar 3 palabras y usted nos va a dar su sentir con este segmento, contando tu sentir, y en 3 palabras, ¿qué significa esta palabra que le voy a mencionar? 2 o 3 palabras. Cartel. Belleza. Panamá. Precioso. Panamá Poster Group. Mi sueño hecho realidad. Bien, yo agradezco, ¿no?, a este guerrero, a Carta Cabal, por su presencia, ¿no?, en este espacio para revivir, para restaurar nuestras emociones, porque el artista lo que hace, impregna su vida, sus emociones, su espíritu. Y yo conozco desde años a nuestro amigo Ivo Valdovino, que dicho sea de paso también conoció a nuestro querido padre Jaime Canto, que en su momento, en la década de los 90, le dio ese espacio laboral para esparcir ese don y talento en ese tiempo y espacio. Ivo, antes de finalizar, reflexiones y conclusiones, ¿no? A través de este programa Conexión Cultural, porque todo tiene sentido y expresión. Hay solamente un mensaje final que quiero dar, y principalmente a las generaciones actuales que estudian diseño gráfico, que es lo que trabajan. El diseño gráfico no nació ayer, no nació con lo digital. Nació de mucho antes incluso que existiera la Bauhaus. ¿Qué significa esto? Que hay que respetar procesos históricos y hay que entenderlos. No estoy diciendo con eso que vamos a regresar al pasado a diseñar a mano, no. Pero sí hay que entender, si se habla de tipografía, hay que entender el proceso de la conformación y de la evolución de la tipografía. Si vamos a hablar de ilustración, vamos a entender los fenómenos de cómo se dieron las ilustraciones a través del tiempo. Y así, todo lo que tenga que ver con el diseño, hay que tener bien claro que todo es un proceso evolutivo. Y, claro, la tecnología nos ha permitido tener lo mejor actualmente a nivel de impresión, a nivel de color. Visualmente el mundo es mucho más de lo que era antes. Y ante el advenimiento del IA, hay que tener claro que el IA es una herramienta tecnológica más. ¿Qué significa eso? Y eso es, yo no entiendo, que mucha gente tiene el temor de que el IA vaya a cultivar a gente floja, que no vaya a hacer cosas, pero precisamente es un reto para los diseñadores saber manejar el IA, usarlo a su conveniencia y no que el IA los use a ustedes. Es lo más importante. Ustedes son los que conocen, los que tienen la formación. El IA puede ser una herramienta valiosa en un futuro para los procesos de comunicación visual. Bien, un buen mensaje, Ivo Valdovinos Carleo. Y vamos a finalizar este programa del mes de octubre hablando de la importancia del cartel. Hemos aprendido en este contexto de nosotros, este tejido cultural detrás de seres humanos, de la Dirección de Tecnología Educativa, que siempre nos han apoyado para valorar, para apreciar el talento humano que trasciende mucho más allá del presente, porque aquí edificamos para el futuro, ¿no?, para dejar huellas en ese sentido. Vamos a finalizar con la Orquesta de Cámara, el preámbulo a ese vínculo patriótico, honor a la patria. Y nuevamente, Ivo Valdovinos, gracias, ¿no?, por este espacio. Hemos aprendido también esta construcción del cartel y el preámbulo del mes de la patria. Lo que somos y hacemos, vamos a hacerlo con sinceridad, con autenticidad, porque realmente aprendemos con el otro y compartimos con el otro. Así que nos vemos el mes de noviembre en otro programa, si así Dios lo permite, a través de Conexión Cultural, porque todo tiene sentido de expresión, y agradeciendo a la Dirección de Tecnología Educativa. La Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá se complace en presentar el concierto virtual en homenaje a la patria. Esta vez vamos a interpretar 2 temas. El Punto del compositor William Grant Still y el danzón cumbia Mama Eva del compositor panameño Vicente Gómez.